Bien, este es el domingo 31º del tiempo ordinario, es decir, el domingo 31. Y yo creo que este domingo, pues nosotros estamos llamados a un autoexamen. Ahora, pues las mujeres, también los varones, vigilamos nuestro cuerpo y nos hacemos el autoexamen para que no vamos a encontrar un nudito que tal vez lo dejemos crecer, avanzar sin ponerle el debido cuidado. Autoexamen. Y hoy hagamos el autoexamen de nuestra iglesia, El primer punto de reflexión dice el texto de la profecía de Malaquías: esto es lo que le mando a los sacerdotes. Si no escuchan y no ponen todo su corazón en glorificar mi nombre, dice el Señor, les enviaré la maldición. Y eso es para nosotros los sacerdotes, para nosotros. Tal vez no le hemos dado a las celebraciones la unción, la pasión, el cuidado, la belleza y el tiempo necesario para vivir plenamente eso que encontramos en esta primera lectura, la glorificación del nombre de Dios. Tal vez le pasa a mis colegas, me pasa a mí, que podemos mecanizar lo que celebramos. Y luego no solo mecanizamos lo que celebramos, sino que no vivimos lo celebrado. Y tal vez en muchas ocasiones decimos: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros, pidamos perdón por nuestros pecados, yo confieso. Nos mecanizamos. Y el Señor, a través de su palabra, nos está pidiendo cuentas de ello y nos dice: si no escuchan y no ponen todo su corazón en glorificar mi nombre, les enviaré la maldición. Y nosotros los sacerdotes estamos llamados a poner todo el corazón en lo que celebramos para que el nombre de Dios sea realmente glorificado. No es repetir algo que ya no sabemos, no es dictar una lección preescrita o preconcebida, prefabricada, no. No es hacer las cosas a la ligera, rápido, porque si la celebración es corta, va a agradar más. No. Fíjense lo que nos está diciendo el Señor a nosotros los sacerdotes, que si no ponemos todo el corazón a la hora de glorificar su nombre, vendrá sobre nosotros la maldición. Pero lo mismo para ustedes, que son sacerdotes según el bautismo. Pongan todo el corazón a la hora de celebrar los misterios, los sacramentos, la Eucaristía. Pongan todo el corazón. No sea que usted se siente, se desconecte, se vaya a pensar otras cosas y luego vuelva a conectarse cuando el Padre dice: pueden ir en paz. Pongamos todo el corazón para que Dios sea glorificado como se lo merece. Y el texto se está refiriendo particularmente a nosotros los sacerdotes, y nosotros nos tenemos que hacer ese autoexamen, porque tal vez nos hemos vuelto
mecánicos, automáticos, ligeros. No le hemos encontrado el debido sabor, el suficiente gusto espiritual a nuestras celebraciones. Segundo, dice el mismo texto de Malaquías: se han separado del camino recto. Está hablando de nosotros los sacerdotes. Se han separado del camino recto y han hecho que muchos tropiecen en la ley. Yo te quiero decir en esta tarde una cosa: no te desanimes en la fe por el comportamiento de un servidor del Evangelio. No te desanimes. Que eso puede pasar, y de hecho pasa continuamente. Muchas personas que a razón del comportamiento de un servidor del Evangelio se desanimaron en la fe. ¿Y por qué te digo que no te desanimes en la fe si alguna vez te tropezaste con el mal comportamiento de uno de nosotros? ¿Por qué te digo eso? Porque tu fe no puede estar en el instrumento y nosotros simplemente somos instrumentos. Tu fe tiene que estar puesta en el Señor. Así que cuando te enteres del mal proceder de un servidor del Evangelio, lo primero que tienes que cuidar es tu fe, porque seguramente el enemigo te va a hablar al oído y te va a decir: míralos a ellos, míralo a él, el que tanto habla, el que tanto predica, mírale su comportamiento, no vale la pena. Y lo único que hace es desanimarte en la fe. Cuando te encuentres con una situación de estas, no te desanimes en la fe, porque tu fe no está puesta en nada humano, porque tu fe está puesta solo en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Lo tercero, hermanos, no idealicemos los servidores del Evangelio, no. ¿Por qué no es bueno idealizar un servidor del Evangelio? Porque es un ser humano común y corriente, que el Señor lo eligió para que le sirviera al Evangelio, está claro. Pero es un ser humano con las mismas debilidades, las mismas necesidades, las mismas ambiciones, los mismos problemas, las mismas preocupaciones, las mismas tristezas, las mismas carencias, los mismos vacíos. Entonces, cuando tú aprendes que tu párroco, el sacerdote de la parroquia vecina, el sacerdote de tu familia, el que te bautizó, que se convirtió en amigo de los tuyos, cuando tú aprendes que es un ser humano común y corriente, van a pasar dos cosas muy importantes. Primero, no lo vas a idealizar. Y segundo, cuando se equivoque, será más fácil que perdonarlo. Será más fácil. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando uno idealiza a alguien y esa persona se viene abajo, se cae del pedestal a razón de cualquier error cometido, es muy difícil que perdonarlo. De hecho, uno no debe idealizar ¿a quién? Que yo idealizo a mi papá, no lo idealices. Que yo idealizo a mi mamá, no la idealices. Que yo idealizo a mi hermano mayor, no lo idealices. Que yo idealizo, no idealices a nadie, porque todos tenemos las mismas realidades humanas que muchas veces se nos desbordan. Todos.
cuarto punto de reflexión lo vamos a tomar del Salmo. Les cuento, hermanos, que el Salmo 130 es el salmo más corto de los 150 salmos. ¿Cuántos salmos tenemos en la Biblia? 150. De los 150 salmos, este es el más corto, es el Salmo 130. Y dice: Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superen mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Espera Israel en el Señor, ahora y por siempre. A ver si somos capaces juntos. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superen mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Espera Israel en el Señor, ahora y por siempre. Seguimos con el autoexamen de iglesia, con el autoexamen de iglesia. Y no para juzgarla, no para criticarla, no para señalarla, sino para reconocer que todavía tenemos mucho por ganar, mucho por crecer, mucho por purificar, mucho por renovar. Es muy difícil, y les comparto a ustedes, separar el servicio del poder. Es muy difícil. Es muy difícil. Y a veces se mezclan esas dos realidades y no somos capaces de reconocer esa línea delgada que hay entre el servicio y el poder. Y por eso, hermanos, nosotros estamos llamados a una iglesia servicial, no a una iglesia poderosa. Y el Señor nos lo recuerda en la palabra que hoy hemos recibido, Salmo 130. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superen mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Espera Israel en el Señor ahora y por siempre. Nosotros tenemos que recordar ese salmo permanentemente. Y cuando digo nosotros, me estoy refiriendo a los líderes religiosos, a los líderes espirituales. Me estoy refiriendo a nosotros los sacerdotes, a los monseñores, a los vicarios episcopales, a los obispos, a los cardenales, que a veces se nos olvida que simple y llanamente somos siervos del Evangelio. Pero a veces nos pica ese bicho de la arrogancia, de la ambición, de la altanería. Nos pica a todos. Y por eso todos los días este salmo tendrá que estar en la cabecera de nuestra vida espiritual. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas, no pretendo monseñoratos que superen mi capacidad, sino que acallo, modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Espera Israel en el Señor ahora y por siempre. Ustedes me dicen: Pedro, ¿es que en la iglesia existen esas carreras eclesiásticas? Sí. Y cuando un miembro de la iglesia jerárquica comienza a soñar esa carrera eclesiástica, se perdió. Cuando comenzó a soñar a ser un monseñor, a ser un obispo, se perdió. Y es muy fácil perderse en esto. Crean, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces el corazón se vuelve ambicioso y los ojos altaneros. Yo recuerdo al principio de mi ministerio, comencé a trabajar en una parroquia de cuyo nombre no quiero acordarme, que el que me recibió era el titular de esa parroquia, y había que decirle:
o sí, monseñor. Y cuando no le decían monseñor, se molestaba. Y yo por dentro decía, Salmo 130. Yo decía, Salmo 130. Qué tan bueno que nos puedan llamar por el nombre. Qué tan bueno. Pedro. Cuando alguno de ustedes me dice Pedro, a mí me gusta porque siento esa cercanía, siento esa familiaridad, siento como esa amistad de ustedes, Pedro. Y más adelante les voy a decir por qué es más bonito Pedro que padre. Les voy a decir por qué es más bonito Pedro que padre. Quinto punto de reflexión. Dice la segunda lectura que hemos tomado de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Por tanto, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque al recibir la palabra de Dios que les predicamos, la acogieron no como palabra humana, sino como palabra de Dios. Hermanos, pónganse todos la mano en el corazón ya. Todos pongámonos la mano en el corazón. ¿Listo? ¿Usted a qué viene? ¿A escuchar a Dios o a escuchar a Pedro? Ojo pues. Ojo pelao cuca. Usted viene a escuchar ¿a quién? A Dios. Y entonces por eso el apóstol dice, estamos muy contentos, estamos muy agradecidos con la comunidad de los tesalonicenses, muy agradecidos porque aceptaron la palabra, no como palabra humana, sino como lo que es en verdad, como palabra de ¿quién? Dele la gloria a Él, por favor. Sexto punto de reflexión: oremos todos por la iglesia. Yo les voy a contar esto y se los digo como cura. Se los digo como cura. Es tan fácil fallar en el ministerio. Es tan fácil. Y usted me dirá, Pedro, ¿por qué es tan fácil fallar en el ministerio? Porque la exigencia del evangelio es muy grande. O sea, fallar en el ministerio, eso que el Señor me ha regalado como vocación, es muy fácil. ¿Y por qué es muy fácil fallar en el ministerio? Porque la exigencia del evangelio es demasiado grande. Es por eso que es muy fácil. Cuando un sacerdote falla, fallamos todos. Así es, falla toda la iglesia. Y cuando un sacerdote acierta, la iglesia calla. Porque solo hablamos cuando el otro está fallando. Y esa es la realidad de nuestra iglesia. Y yo quisiera invitarlos, no hay peor enemigo que el de la propia casa. Y si usted es católico y se da cuenta que un hermano está fallando, no la termine de regar. Y no significa que estoy hablando de impunidad ni de alcahuetería, no. Pero cuando tú te des cuenta que alguien está fallando, no la termines de regar. Todo lo contrario, creo que tenemos un llamado a orar por ese que está fallando, porque cuando uno en la iglesia falla, falla toda la iglesia. Fallamos todos. Es como cuando alguien está triste en tu casa, todos estarán tristes. No puede haber felicidad completa si hay alguien triste en tu casa. Y no puede haber santidad completa si alguien está fallando en la iglesia. Así que cuando en la iglesia falla uno, fallamos todos, porque somos el cuerpo místico de Cristo y Cristo es la cabeza. Y yo te pido, no la termines de regar. Claro, Pedro se equivocó, Juan se equivocó, Diego se equivocó, Camilo se equivocó. Sí, claro. Y ya sabemos por qué nos equivocamos, aunque tenemos el reto inmenso que nos propone el evangelio, que es de una hondura tremenda.
pero no la termines de regar, porque tú eres de los nuestros. Eres iglesia. Y si alguien está fallando en la iglesia, a ti también te duele, porque si falla uno, fallamos todos. Y si alguien empaña la iglesia, todos quedamos salpicados por esa realidad. Entonces, orar. Y punto 7, claro que estamos llamados a estar a la altura de Jesús, claro. Más allá de nuestra fragilidad humana, este maestro de maestros nos invita a que seamos una iglesia más cercana, más humana, que seamos más que una institución piramidal, que seamos una gran familia donde todos nos consideremos hermanos y comprendamos que solo uno es Padre y solo uno es Maestro. Cuando les dije que es mejor Pedro que Padre, es por eso, porque uno solo es nuestro Padre, el Dios del cielo, y uno solo es nuestro Maestro, Jesucristo el Señor. A Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar y fíjense, ustedes van a orar por sus sacerdotes. ¿Y saben por qué? Porque mayor es nuestra debilidad. ¿Quién creyera? Mayor es nuestra debilidad. Y yo voy a orar por ustedes para que cuando nosotros fallemos, ustedes sean capaces de perdonarnos. Y para que cuando nosotros fallemos, ustedes no se desanimen en la fe. Yo le rezo al Dios del cielo por ustedes, Señor, que cuando nosotros, los que tú elegiste para evangelizar, nos equivoquemos, la comunidad nos perdone. Que cuando nosotros nos equivoquemos, nuestra comunidad esté lista para orar por nosotros y para no desanimarse en la fe. Que ningún hermano, Señor, se desanime en la fe por el comportamiento de nosotros. Que ningún hermano se quede enojado, resentido por algún error que hayamos cometido. Y ustedes oren por nosotros. Ora por el sacerdote que te bautizó, que te dio por primera vez el pan eucarístico, que te ha confesado tantas veces, que te ha aconsejado, que ha presidido la Eucaristía tantas veces donde tú has estado, que ha llevado la unción de los enfermos a tu casa cuando hay alguien comprometido con la salud. Ora por el sacerdote que celebró tu boda matrimonial, que estuvo ahí siendo testigo de tu matrimonio. Ora por tus sacerdotes amigos, por los sacerdotes de tu familia. ¿Cuánta oración necesitamos nosotros? Porque mayor es nuestra fragilidad. Escucha, Padre bueno, nuestra oración. Atiende nuestra súplica por Cristo nuestro Señor.